Bueno, a ver, entonces, la idea fundamental, Dios corre el velo, se da a conocer personalmente, como un amigo que quiere darse a conocer. Bueno, todo eso es fundamental, siempre la visión personalista, ¿no? La fe como respuesta a Dios, de toda la persona a Dios que se me entrega, se me revela y yo me entrego a Él que se me revela. Esto se vive y viviendo se transmite, por eso la tradición sigue y somos nosotros hoy sujetos de tradición junto con el Espíritu Santo para transmitir a las futuras generaciones lo que creemos, lo que vivimos, todo. Bien, como una familia que transmite su memoria, que dice el Papa Francisco, y bueno, que era la estructura fundamental del catecismo. Bien, ahora, claro, hay dos cosas también fundamentales, pero ya acá aparece sí la Sagrada Escritura. Pero para mí era necesario entender la idea, el concepto de revelación, corregir el concepto de tradición o transmisión y la iglesia, bueno, todo eso para poder entender. Pero hay dos cosas fundamentales, la inspiración y la interpretación de la Escritura, que es un poco lo que el capítulo 3 desarrolla. En alguna parte está difícil hoy, pero bueno. Peor es casarse y vivir con la suegra, así que... Hoy se va a poner un poco difícil algunos temas, pero bueno. Entonces, la inspiración de la Sagrada Escritura. En el fondo respondemos a tres preguntas. ¿Quién escribió la Biblia? Las preguntas las hago yo hoy. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién? Bueno, no, Dios solo no. Hombres inspirados por el Espíritu Santo. Bien, muy bien. Ahora, ¿es solo obra de los hombres? ¿Es solo obra del Espíritu Santo? No, los dos. Es obra de los hombres y obra del Espíritu. Después vamos a hablar, ¿no? Pero hay algunas anécdotas interesantes en torno al concilio, ¿no? Pero todas las polémicas, en esto hay un... ya Tarzán, ya me estoy yendo por la rama otra vez. Pero bueno. Pasa que es tan genio, el Papa Juan Pablo II, digamos, en el pontificado del Papa Juan Pablo II sacó un documento sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Lo voy a citar un par de veces ahora en las diapositivas. Y claro, lo hizo a cumplirse 100 años de la encíclica Spiritus Paraclitos, que, digamos, decía así, ¿no? O sea, fin del siglo XIX. Ahí hubo toda una corriente racionalista, ¿no? Que quería ver la Biblia solo como palabra humana y no como palabra de Dios. Entonces ahí el Papa en aquel momento responde con una encíclica diciendo no, pero es un texto sagrado, es inspirado, tiene que reafirmar la obra del Espíritu Santo que no se veía. Era solamente un estudio racional, científico de la Biblia sin tener en cuenta eso. 50 años después de ese documento sale otro, el Divino Aflante Espíritu, Pío XII, que lo escribe porque un sacerdote italiano fue a hacer unos cursos y se escandalizó. Entonces le escribió a todos los obispos de Italia denunciando a los profesores del Instituto Bíblico de Roma, donde yo estudié, diciendo que eran todos herejes porque no tenían en cuenta esto y solamente se dedicaban a hacer la exégesis científica. Contra lo que él esperaba, el Papa Pío XII responde al contrario, diciendo que es necesario el estudio científico humano de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay obra de los hombres. Este hombre quería hacer una exégesis solo mística, o sea, como diciendo que fuera solo el Espíritu Santo. Él dice, no, porque la palabra de Dios está en palabra humana. Y ahora vamos a ver, y como es un escrito antiguo, en otro idioma, en otra cultura, con otro género literario, sí o sí tengo que estudiar todo eso. Entonces, siempre el equilibrio, ¿no? Entonces, 50 años después de eso, el Papa Juan Pablo II, cuando sale este documento, justamente a los 100 años del primer documento, a los 50 del segundo, el Papa Juan Pablo hace esta reflexión, ¿no? Dice, cuando uno estudia, dice, siempre pasa lo mismo. Alguno
solo lo humano y otro solo lo divino. Dice, y siempre, claro, la piedra de toque, ¿cuál es? La encarnación, que es lo que define al cristianismo, donde Dios se hizo hombre, donde lo divino se da en lo humano. No puedo negar, sin dañar el cristianismo, sin dañar la fe, ni lo divino ni lo humano. A veces parece que la acentuación solo lo divino, no, lo humano. Y claro, porque Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces la Biblia es palabra de Dios y palabra de hombre, las dos cosas, y no puedo anular ninguno de los dos. Dice, siempre la tendencia de la humanidad es a separar. Dice, en cambio, siempre, dice, el criterio de discernimiento, dice el Papa Juan Pablo, es la encarnación. Después vamos a una diapositiva que hace ese paralelo. Si yo me quedo solo con lo divino y descuido lo humano, mal. Si yo me quedo solo con lo humano y no llego a lo divino, mal. Los dos, siempre los dos. Siempre los dos. Digo, por eso el criterio, porque siempre se va a escapar para un lado o para otro. Van a escuchar crítica de un lado y de otro. Tienen que estar los dos. Ni uno ni otro, los dos, siempre juntos, lo divino y lo humano. Entonces la Biblia es palabra humana y palabra de Dios. Como palabra humana está escrito en otra época, otra cultura y hay que interpretarla. Hay que estudiar para entender lo que el autor humano quiso decir. Ahora, ese autor humano habló movido por el Espíritu Santo. Entonces, en la palabra humana está la palabra de Dios. Bueno, ya dije todo, así que nos vamos, ya está. Ya adelanté todo, bueno, no importa. Así que bueno, bien, entonces esta es la cuestión inicial, ¿no? La inspiración. Bueno, el hombre de la barra de hielo, ¿se acuerdan ese? Lo que vio Martín Caradagian. Bueno, son chistes que me venden, revelan, son chistes de almanaque, se dice. Sí, así que bueno. Entonces, inspiración, entonces, acá están las preguntas. Bien. ¿Qué dice el documento? Dice que la revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahí enganchamos revelación con Sagrada Escritura. O sea, lo que Dios reveló y que la Iglesia transmitió por 5 o 6 décadas oralmente, se pone por escrito, pero bajo la acción del Espíritu Santo. Bajo la acción del Espíritu Santo. Esto, bueno, no traje todo lo que tiene que traer, pero bueno, esto lo dice la carta de Pedro. Y lo dice, que dice que ninguna de las escrituras, de las profecías son de interpretación privada, porque los hombres, movidos por Dios, por el Espíritu, escribieron y hablaron. O sea que la misma escritura, digamos, testimonia de que estos son textos inspirados, ¿no? Bien, entonces todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor. Y como tales se han confiado en la Iglesia. Esto es lo que se diseña. O sea que todos los libros, también del Antiguo, aunque ya vimos que la revelación es histórica. ¿Cuál es el problema? Ya hablamos de los testigos de Jehová, que piensan que toda la Biblia es palabra de Dios en sentido absoluto. Entonces cuando dice que no hay que comer la carne con la leche junta, que se acuerdan que me arruinó el Vitel Toné que me gustaba, bueno, entonces... O, por ejemplo, ellos no juran la bandera porque Isaías dice eso, bueno, no te las figuras porque, bueno, o sea que interpretan de modo absoluto, no analógico cada parte. O sea, todo es inspirado, pero esa revelación, digamos, tiene un proceso histórico, pero todo es inspirado, pero no significa que todo sea absolutamente del mismo nivel de verdad, ¿no? Y han sido confiados a la Iglesia. Entonces aparece la Iglesia y bueno, claro, por las inspiraciones que tienen a Dios como autor, estos textos. Entonces, en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres, se valió de ellos que usaban sus propias facultades y fuerzas, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Entonces, ¿Dios es autor? Sí.
¿Los hagiógrafos o los escritores sagrados son autores? Sí, las dos. Otra vez, los dos tienen que estar, ¿no? La inspiración se hace a través del hombre, pero el hombre colabora como ser libre y activo. Ahora vamos a ver cómo explicar esto. Hay 3 teorías cómo explicar. Pero bueno, esto es lo que se afirma como de fe de la Iglesia, que decimos en el credo que el Espíritu Santo y habló por los profetas. Bueno, ahí se implica también toda la fe en la inspiración de los textos sagrados. Entonces, fueron escritos por el Espíritu Santo y tiene a Dios como autor. Pero Dios se valió de hombres libres que pusieron sus capacidades, ¿no? Sus propias genialidades también, su temperamento, sus matices, sus cosas, para entenderla. Ejemplo, ¿cuántos son los evangelios? 4. ¿Sí? Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Bien. Cada uno tiene una mirada distinta, no opuesta, sino complementaria sobre Jesús. Marcos ve al Jesús hombre, lo describe más como hombre y sobre todo como el que va actuando. Marcos tiene muy poco texto así de discurso. Entonces Marcos más bien le interesa sobre todo la pasión, muerte y resurrección, que le dedica casi un tercio del Evangelio, o sea, todo lo que pone ahí, ¿no? La cruz está muy fuerte, más lo que Jesús hizo, su entrega de vida y su resurrección, más que la enseñanza. Mateo, que él se define como un escriba cristiano, o sea, que entonces le interesaba la Torá y bueno, presenta a Jesús como un nuevo Moisés, pero más que Moisés que enseña. Entonces el Evangelio de Mateo tiene 5 grandes discursos. Pasa que solo leemos fragmentado, pero si vos agarras todo el Evangelio de Mateo, tiene un primer discurso que es el Sermón del Monte, capítulos 5 a 7, después tiene el discurso misionero, cuando envía otro discurso, capítulo 10, después tiene todas las parábolas juntas, el capítulo 13, el discurso de las parábolas, después tiene un discurso que se llama eclesial porque le habla a la iglesia, está la corrección fraterna, el perdón, capítulo 18, y después el discurso escatológico, con las parábolas del futuro, las 10 vírgenes, la parábola del juicio final. Entonces, así como la Torá, digamos, para los judíos el Pentateuco son 5 grandes libros, acá Mateo pone 5 grandes discursos, ¿no? Todos con el reino como hilo. Bueno, eso es Mateo, ¿está? Entonces tiene una mirada de Jesús distinta, porque Mateo, bueno, era escriba, conocía el Antiguo Testamento. A Mateo le interesa mucho la unidad, la síntesis, cómo el Antiguo se prolonga en el Nuevo. Por eso comienza diciendo genealogía, como hacen todos los libros judíos, de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Ve que le interesa conectar, ve, eso Mateo aportó lo propio. Lucas, más bien, por lo que sabemos, era un pagano convertido al cristianismo de la diáspora, era de los prosélitos, de los que el judaísmo tenía gente que veía, digamos, la profundidad de la doctrina, la seriedad religiosa que eran los judíos y lo son, digamos, en el contexto del paganismo de aquella época, y entonces adherían. Pasa que tenían que circuncidarse, lo cual no es muy bonito, y un par de cosas que hacían traba, entonces no terminaban de ser, digamos, judíos plenos, como eran los Kelpers, ¿se acuerdan? Los de segunda, bueno, las Malvinas, bueno, más o menos así. Entonces, Lucas aparentemente era uno de estos y de Asia Menor, o sea, de cultura griega. Entonces a él no le interesa tanto la continuidad con el Antiguo Testamento, sino más bien la novedad, ¿no? Del Evangelio y la apertura a los paganos, etc. Entonces escribe 2 tomos con la misión a todas las naciones, saliendo de Jerusalén, ¿ves? O sea, cada uno aportó un poco su propia visión. Bueno, Juan se lo considera el evangelio así más meditativo, más contemplativo, ¿no? Conocía a los otros 3 y escribe más de modo general. Con esto estamos diciendo por eso que, a ver, cada uno aportó un poco su temperamento, su visión, su cultura, su historia, porque fueron instrumentos libres. Una de las teorías que se hacía de la inspiración se decía que es como el lápiz, o sea, que al dictado. O sea, que Dios dictó y el otro escribía. Pero no es así, sino que pasó por el propio autor, etc., ¿no? Eso negaba, esa postura negaba la parte humana. Bien, ¿está? Entonces, los dos son autores, eso es importante para entender.
¿Qué consecuencia tiene entonces para nosotros? Bueno, los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Letras para nuestra salvación. O sea, por eso lo valoramos. O sea, lo que Dios nos quiso transmitir nos los garantiza por medio del Espíritu Santo, ¿no? Acá hay dos temas que ahí fue la discusión del concilio que ya voy a explicar. Sin error, que se llama inerrancia, sin error. Y para nuestra salvación. Son las dos cosas, que como la teología fue llevando más a... Lo más importante es que está para nuestra salvación, más allá de que si hay errores o no. Después explico este tema. Pero por eso, la garantía de la veracidad de la Sagrada Escritura está en la Iglesia que lo transmite como recibido del mismo Dios y la acción del Espíritu Santo que lo inspiró. O sea, como texto sagrado. Entonces, ahí está el texto que le decía también de Timoteo. Toda la Escritura es divinamente inspirada. El verbo seudeptos, dice acá, ¿no? Esto dice de Timoteo, a la carta de 2 Timoteo San Pablo. Y útil para enseñar, para arguir. Arguir es para argumentar, gracias. Digo porque es traducción un poco gallega. Para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda obra. Pero ves, San Pablo enseña, toda la Escritura es divinamente inspirada, ¿no? Y útil sobre todo para la enseñanza, para la vida. Para la vida. Pero toda la Escritura es divinamente inspirada, de ahí lo saca. Después la carta de Pedro también decía que las profecías no son de interpretación privada, sino que los hombres hablaron movidos por Dios. Entonces, tiene que ser de interpretación comunitaria. Bien. Entonces nos quedan estas consecuencias, ahora vamos a ver un poco la discusión. Uno, por estar inspirado, antes decían, bueno, entonces no tiene ningún error. Pero, ¿qué se entiende por verdad? Y acá es la verdad para nuestra salvación. Ahora después voy a poner un ejemplo, o lo pongo ahora sí. A ver, bueno, vamos a poner un ejemplo, después lo veremos, que me estuve fijando la fecha, vamos a ver si podemos hacer unos brevitos cursos Génesis 1.3, después que pase el frío. Si sobrevivimos el invierno, los que quedemos, como dice Pablo, tendremos... Pero por ejemplo, a ver, pongo un ejemplo porque es muy trillado, pero creo que se va a ser claro. El mundo, ya le conté el cuento de la evolución y la creación, bueno, por eso, pero el mundo fue creado en 6 días. No. Claro, y cada día es una era geológica. Eso fue una teoría que se llama concordismo. No, tampoco. No. Sí coincide con la ciencia que venimos del agua. Dice que las primeras especies eran acuáticas, dicen eso los científicos, sí. Por eso nos queda acá Un día leí que el mono dice que mete la mano en una, le explicaba a los seminaristas, que mete la mano en un frasco y no puede sacarla, porque este movimiento no lo puede hacer el mono. Y entonces estaban todos bajo el banco a ver cuán primate soy, entonces parece que este movimiento los monos no lo pueden hacer. No, ¿eh? Pero bueno, después... Bien, al margen. A ver, ahí fue un tema. Cuando veamos el curso yo le voy a explicar, porque tengo una diapositiva con lo que era la concepción del mundo en el siglo V, que está sacada de lo que es la ciencia de aquella época. A ver, si llueve, ¿vos qué pensás? Y que arriba hay agua. Hacés un pozo y entonces hay una imagen, es un bajorrelieve, que es como un plato que tiene agua arriba y agua abajo, y columnas, por eso los terremotos, que son las columnas de la tierra. Entonces, esa es la concepción del siglo V. Entonces, el autor, inspirado, cuando quiere transmitir la verdad que Dios creó todo de la nada, toma la visión del mundo que tenía él. Y entonces pone agua por arriba con el firmamento, separó las aguas de arriba y de abajo, porque ellos tenían. Después el agua del costado, la tierra firme, después puso los vegetales. Para ellos la vida vegetativa no es vida todavía, recién aparece con los animales, el 6º día, con el hombre.
A ver, a nivel científico no tiene valor, tiene el valor que está reflejando, porque es un autor humano, la concepción del mundo que tenía en el siglo V, antes de Cristo. ¿Está? Ahora, ¿cuál es la verdad para nuestra salvación? Ahí vamos a ver, hay unas catequesis preciosas de Juan Pablo II, anticipo las cursos ese, pero dice, ¿qué es lo revelado ahí? Ahí está, ¿qué es lo revelado? Dos, dice, primero, que Dios crea. El mundo no es fruto del azar, sino que sale de las manos de Dios, que Dios es creador y el hombre es criatura. Y segundo, que es bueno. Dice, tiene una cuestión ontológica, dice él, y axiológica, dice el Papa. Ontológica responde a una famosa pregunta de Heidegger, ¿no? ¿Por qué existe algo en vez de nada? Porque Dios creó, Dios intervino y el mundo es porque Dios lo creó. No importa si creó todo como está ahora o lo creó que fuera evolucionando, eso la ciencia tiene que explicar el cómo. Pero la ciencia no puede explicar el paso de la nada al ser. ¿Por qué existe algo en vez de nada, ¿no? Esa es la pregunta. Y segundo, lo axiológico. Axios en griego es valor. Que el mundo es bueno, no es malo. Los malos seremos nosotros, o lo de la selección que no ganan. Pero después... pero no me toquen a Messi. Bueno. Pero, digamos, ahí está el tema. Entonces, ahí está la verdad. ¿Cuál es la verdad ahí? Claro, esas dos cosas son la verdad. Lo otro, si está equivocado, hoy la ciencia lo ve de otro modo, ¿no? Se llama el ropaje literario, pero lo importante es la verdad que está transmitida. Entonces, al interpretar la escritura tengo que distinguir lo que es el ropaje literario, las cosas de la cultura de aquella época, con la verdad que Dios quiso revelar. Ahí está el tema. Pasa que viene dentro de... Entonces yo no es todo o nada, tengo que desarmar el paquete y decir, bueno, esto es lo revelado. Esto es lo que tengo que creer, ¿no? O sea, que el mundo existe porque Dios existe antes y lo creó. Y segundo, que el mundo creado por Dios es bueno. ¿De dónde viene el mal? Bueno, Génesis 3 te lo explica. Es así. Bueno, y hay un par de chistes de la suegra, pero no los voy a contar. Eso quedan para para cuando... Bueno. Lo conocen, sí, la del censo. ¿Lo saben? Estaban haciendo un censo. Entonces tocaron el timbre en una casa. Sale un hombre. Dice, bueno, soy del censo, quiero saber quiénes viven acá. ¿Usted cómo se llama? Dice, yo me llamo Adán. Bueno, sí, puede ser, anota todo. ¿Vive solo? Dice, no, está mi señora. ¿La puede llamar? ¿Sí? Querida, vení. ¿Cómo se llama? Eva. Bueno, pará. Adán, Eva, no diga que también viven con la serpiente. Sí, suegra, vení. Esto corte después. En la edición cortalo porque voy a tener el club de suegra. Qué bueno. Ahí me acordé de otro, un dibujito. Había una puerta con un montón de escobas y decía reunión de suegra. Bueno, dejemos la suegra de lado y vamos al tema. Sí, me va en contra porque cuando yo era cura decíamos que la suegra de los curas era el obispo. Así que yo no sé por qué. Controladora, metida, no sé por qué. Bueno, al margen. Este es el tema, inspiración y verdad es lo que el concilio dio un paso más y aclaró esto. Dice, puesto que todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente con fidelidad y sin error. Pero el sin error se entiende de las cosas... Ahí está. Bien. Sin error... La verdad que Dios quiso consignar en las letras sagradas para nuestra salvación. Ahí está de Verbum 11. Pues el tema de inerrancia, de la falta de error, no se entiende que todo lo que está en la Biblia es exactamente verdad y tengo que... Bueno, lo de Galileo hay una discusión muy grande si fue así, Pur se mueve, no se sabe si fue tanto así, no hay mucho de ficción y de leyenda negra. Pero digamos, no se trata de ponerse a pelear a ver si el mundo se mueve, si es heliocéntrico, teocéntrico, geocéntrico, esas cosas no, pero en realidad porque no interesa, o sea, donde no hay error es lo que Dios, la verdad para nuestra salvación.
En ese texto, la verdad que tengo que creer para mi salvación es que soy criatura, que no soy Dios. ¿Mm? La tentación va a querer ser como Dios, pero Dios no sos Dios, sos criatura, Dios te creó, sos segundo. Y segundo, el mundo es bueno. No le eche la culpa al mundo, hay que ver por qué está así el mundo. ¿Mm? Bien. Entonces, ve que son las verdades que hay que creer. Pero entonces la inerrancia se entiende en este sentido. No hay error en cuanto a las verdades reveladas para nuestra salvación. Por eso se dice que todo en la Biblia está inspirado, pero no todo en la Biblia es revelado. ¿Mm? O sea, no todo es revelación, ¿no? O sea, cuando dice que no sé, que los judíos iban caminando por el desierto, bueno, eso no es revelación. ¿Qué novedad tiene que estén caminando por el desierto? Bueno, así que todas esas cosas. Bien, ¿seguimos? ¿Está? Un pasito más. Entonces, se habla más bien de verdad en vez de inerrancia. Es más positivo. La inspiración te garantiza la verdad de la revelación. No que todo lo que está ahí no tiene error. O sea, y no hay error en lo que se refiere a la verdad para salvación, o sea, la verdad revelada. Bien. Dice, sin abandonar del todo la afirmación de la inerrancia de la Sagrada Escritura, esto lo dice un autor, el cardenal Vanois, ahora al final aparece. Dice, la Dei Verbum ha preferido insistir menos en este aspecto negativo, sin error negativo, y mayormente sobre el aspecto positivo de la verdad, fundamentado en la inspiración divina. Entonces, cambió la expresión veritatem salutarem, propuesta en un esquema previo para evitar una interpretación demasiado limitativa, y adoptó una formulación más compleja que indica la finalidad de la revelación bíblica, ¿no? O sea, de las verdades para la salvación, ¿no? Entonces, la perspectiva más positiva sugiere tanto a los exégetas como a todos los fieles que no perdamos el tiempo en problemas marginales y le demos mayor atención a la orientación salvífica de toda la historia bíblica. Ese es el tema. Albert Vanois, eso ahora es cardenal, fue profesor mío, el bíblico. O sea, ahí está el tema. O sea, la Dei Verbum, insisto, no es que, o sea, no tengo que defender que cada palabra es sin error y la Biblia lo dice, no. A ver, ahí lo que está como revelación, que es la verdad para mi salvación, eso sí, el Espíritu me lo garantiza. Lo otro puede tener los errores propios de la concepción de la época que se escribe, incluso la época histórica, por eso las cosas que a veces el Antiguo Testamento cuenta, ¿no? Esta mañana los curas leemos el oficio de lectura, estamos leyendo ahí el tema de Samuel y Saúl, ¿no? Entonces mandó que, bueno, uno lo lee y se escandaliza, yo lo leí y me acordaba, dice que Saúl le mandó a hacer una campaña contra los amalecitas y tenía que matar a todos, chicos, madre, y no quedarse con nada, como se quedó con unos, digo, claro, ¿qué es lo revelado? ¿No? Después termina la frase, más vale obedecer que sacrificar, o sea que, porque él dice que se quedaron con todo el ganado para hacer sacrificio a Dios. Y Samuel dijo, no, bueno, acá te queda la idea de la obediencia, pero bueno, pero no, eso se preocupó con toda la gente que mató. Pero bueno, en la época histórica, bueno, etc. El anatema, toda esa cosa. Bien, entonces Dei Verbum enseña que tanto Dios como el hombre son verdaderos autores de la Escritura. Dice, en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres y se valió de ellos que usaban sus propias facultades y fuerzas, de forma que, obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Dios quería, ¿no? O sea, es el tema, son autores y cada uno aportó lo suyo. Entonces, por ejemplo, los 4 evangelios son 4 miradas sobre la vida de Jesús. En el Antiguo Testamento tenemos los libros históricos que se llaman la historia deuteronomista, que tenés Josué, Jueces, 1, 2 Samuel, 1, 2 Reyes, y después tenés los libros de las crónicas, que los que tienen almanaque como yo le llamaban, porque eso son preguntas que hacen en los juegos eso. ¿Quién quiere ser millonario? Te van a preguntar qué son los paralipómenos. Es una enfermedad que te agarra en los ganglios cuando... Mentira, no. El nombre griego de los libros de las crónicas. Apareció una vez esos juegos, que son los paralipómenos. Mirá vos,
el libro de las Crónicas escribe la historia de Israel desde el sur, unos 2 o 3 siglos después del otro. Nunca lo leemos eso en la Biblia, pero bueno. Pero están los libros de las... Entonces ves, ¿y qué pasa? Por ejemplo, como es del sur, digamos, solamente cuenta los pecados del reino del norte, ningún pecado del reino. Tiene puesta la camiseta de Jerusalén y entonces los pecados lo hicieron los otros y no, bueno. Entonces es un estudio comparativo de los libros históricos, de la historia autonomista con Crónica. Pero bueno, al margen. Pues digo, cada uno pone lo suyo, entonces tengo que entender el contexto en que cada uno escribe, que ya doy clave para interpretar. Por eso la interpretación hay que hacerla en el contexto histórico. Bien, en resumen. Está medio lento, ahí está. La Biblia es palabra escrita por hombres y es palabra inspirada por Dios. Qué bueno, no sé quién lo dijo. La Biblia es palabra escrita por hombres y palabra inspirada por Dios. Ahí están las dos cosas. Entonces, escrita por los hombres e inspirada por Dios. Ahí tenemos un poco un resumen de este tema de la inspiración. Seguimos un poquito las teorías. A ver, la teología clásica, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino usaba el modelo profético, que ahora se los explico. Es interesante. Pasa que se pensaba que había habido un autor. Por ejemplo, Moisés escribió el Antiguo Testamento, como que había un autor que escribía. Entonces, si hay un solo autor, es muy fácil. Dios inspira a ese autor y ese autor escribe. ¿Está? Ahora, los estudios te han demostrado que en realidad, con un método que se llama histórico crítico, que en realidad hay una larga historia de composición. O sea que, por ejemplo, el Antiguo Testamento se habla de 4 tradiciones, a lo mejor alguno que estudió yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista sacerdotal, como que ha habido colecciones que se han ido compilando a lo largo del tiempo, ¿no? Y que en realidad no ha habido un autor. Por ejemplo, a ver, si fue Moisés, ¿cómo Moisés va a escribir su propia muerte? Capítulo 34 del Deuteronomio. Por negar esto, Baruch Espinosa fue excomulgado de la sinagoga. Así que, no, de esto nada, Estoy en serio. Baruch Espinosa decía, ¿cómo Moisés? Entonces dice, no, que lo escribió Josué. Bueno, pero había que aceptar que Moisés era el autor. Pero es imposible porque Moisés tiene que haber vivido 800 años más, porque realmente vos estudiando te das cuenta que hay cada texto, hasta el idioma, el hebreo no es el mismo en el siglo XI, en el siglo IV, en el siglo III, en el siglo VII. O sea que hoy se habla de un largo periodo de composición. Y entonces más bien se habla de una comunidad que ha recogido las obras de Dios y las puso por escrita. Entonces se habla, por ejemplo, de comunidad matiana, comunidad lucana, de Lucas, la comunidad juánica, como diciendo, no es tanto uno que se sentó a escribir, sino más bien una comunidad que fue recogiendo, ¿no? Después vamos a ver la próxima, cómo se formaron los evangelios. Claro, y digamos, es todo un proceso. Jesús predica, la comunidad escucha, recibe, conserva, y después uno sí escribe, pero primero hay una comunidad que la celebra, que vive eso. Entonces empezó a decir, bueno, entonces hay que pensar que la que está inspirada es la comunidad. Entonces, a mediados del siglo XX, por influencia de la investigación, se aceptaba que muchos libros fueron objeto de sucesivas reelaboraciones. Se introdujo el modelo comunitario que subraya la importancia de los carismas. Entonces, la que está inspirada es la comunidad. No le quiero hacer propaganda a una Biblia, pero bueno, es la nuestra, es la argentina. Pero el que puso el nombre, que no sé si fue Leborati o Truso, uno de los dos, se llama El Libro del Pueblo de Dios. Bueno, pero ¿quién escribió la Biblia? El pueblo de Dios. Es el libro del pueblo de Dios. Por eso, aparte, bueno, sería algo, ninguno de los 4 evangelistas firmó. En realidad, a partir del siglo II se atribuyen a un autor, pero lean los 4 evangelios y no va a decir, yo, Mateo, escribí tal cosa, cuando firmó puso Mateo y puso ahí. Si te gusta, poné like. No, o sea, son anónimos, los evangelios son anónimos, porque lo importante es Jesús y no el que escribe. Porque hay una comunidad detrás. Entonces, fíjate que no es tanto, entonces esta teoría de profético iría si fuera una sola persona, pero ya parece que es una comunidad.
Y si esto fuera poco, se complicaron las cosas, está todos los estudios lingüísticos, ¿no? Y entonces estudian cómo un texto tiene una tradición oral, cómo se pone por escrito. Y en el fondo, esta teoría dice que lo inspirado en el fondo es el texto. El texto. ¿Qué es lo inspirado? Que eso también es cierto. El inspirado es el texto. La inspiración obra en el autor, pero el que queda inspirado es el libro. Entonces ya deja de lado un poco el autor y nos centramos más bien en el texto. Y es un texto que, en la medida que se va leyendo, también va obrando la inspiración en el lector. Ahora podemos ver lo que se llama el círculo hermenéutico. Me salió medio triangular, pero es un círculo hermenéutico. Ahora se llama, que en el fondo están los tres. O sea, tenés el autor, el texto y el lector. Y el Espíritu Santo circula por los tres. Esa es la cuestión. Entonces son distintos modelos explicativos. El del profeta se los cuento porque es lindo, ¿no? O sea, para entender a un profeta hay que tener en cuenta el rasgo de mediador. En el Antiguo Testamento, bueno, el Nuevo también, pasa que están en uno. En Jesús se unieron las tres mediaciones, pero siempre la relación con Dios está mediada. Entonces en el Antiguo Testamento tenías la mediación sacerdotal en las cosas de culto y bendición, tenías la mediación real para el gobierno y la mediación profética para la palabra. Bueno, Jesús es sacerdote, profeta y rey, ahí se juntan las tres, ¿no? Por eso es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero todo profeta, en la profética es un mediador, pero que se caracteriza primero por la acción del Espíritu, es un hombre inspirado, y por la misión de la palabra, ¿no? Por eso es el hombre de la palabra, el profeta. Que esto es real, pasa que ninguno de los profetas escribió. Podemos, ver el libro de Jeremías, que dice Jeremías, ahí en capítulo 36, que le dictaba al secretario Baruc. Jeremías tiene un secretario que se llamaba Baruc y él dictaba y escribía. Los profetas predicaron y alguien recogía lo que iba diciendo, tenía mucha memoria y después alguno puso por escrito después. Pero no es que Jeremías se sentó a escribir. Entonces, la inspiración profética tiene dos cosas. El ruaj, que es el espíritu, que es el que inspira, y el adábar o palabra o mensajera. Entonces, primero hay el Espíritu de Dios toma como posesión del profeta. Por eso nombre inspirado. Y una vez que se creó ese vínculo, dice, vino la palabra del Señor sobre mí. Muchos libros proféticos dicen, en tal año, el año de tal rey, vino la palabra del Señor sobre mí. Primero lo inspiró, creó comunión, que es la vocación, y después le mandó una palabra para la misión de mensajero de la palabra. Entonces ahí recibe una palabra. Esto es una forma de inspiración, pero no es la inspiración propia de la escritura. Después falta otra acción del Espíritu para que esto se ponga por escrito. Pero el profeta, o sea, porque ninguna de las tres teorías son absolutas. La personal está, porque no hay duda que este autor fue inspirado en los profetas, que Pablo fue un hombre inspirado. Ahora, después eso que él predicó se puso por escrito. Y Jesús recibe el Espíritu Santo antes de la misión, ¿se acuerdan? Cuando después del bautismo, o sea que también estaba inspirado. Pero después la comunidad pone por escrito, pero digamos, hablan inspirados. La inspiración bíblica se refiere a la acción de poner por escrito, de manera que el resultado, que es la Biblia, está hecha por el Espíritu Santo. Bien, entonces esto es lo que se llama la inspiración profética. A ver si quedó algo ahí. Ahí está. Bueno. Entonces, se resalta la acción del Espíritu Santo en la revelación, ¿no? Esto es lo que hace Dei Verbo, Verbum Domini, ya el del Papa Benedicto. Da un paso más e insiste mucho en todo cómo el Espíritu Santo es protagonista de la revelación, ¿no? Porque el Espíritu Santo les dará a conocer toda la verdad, el Espíritu Santo los llevará a la verdad plena, como el Espíritu Santo ya estaba como protagonista en la revelación. Y después está presente también en la historia de la salvación, ¿no? Sobre todo a la luz del Nuevo Testamento. Y al final dice que la acción propia del Espíritu Santo en la encarnación del Verbo, en la predicación de Jesús, de los profetas, de la Iglesia, de los apóstoles, afirma que es el Espíritu Santo quien inspira a los autores de la Sagrada Escritura. O
O sea, insiste más en la acción global del Espíritu Santo. Pero, digamos, en cuanto a la inspiración, no agrega ninguna cosa más, ¿no? Salvo, a ver si está acá. Ahí está, bueno. ¿Qué señala? Dice, señala la importancia de la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y en el corazón de los creyentes en su relación con la Escritura, ¿no? Hay una rica tradición que, sobre todo viene de Orígenes, Ireneo, Crisóstomo, que insisten mucho en la necesidad de la acción del Espíritu Santo en el lector. O sea, por eso se aconseja tanto invocar al Espíritu. O sea, si no está obrando el Espíritu en mí, no voy a entender la Escritura y la Escritura no va a ser palabra viva. Yo la puedo leer sin fe. Yo no tengo problema que uno creyente lee la Biblia y no le dice nada. Un creyente, movido por el Espíritu, la lee y para él es palabra de Dios. Eso que al otro no le dice nada, a mí me dice mucho. ¿Está? Esa es la diferencia. Por eso están recuperando acá el Verbum Domini, recupera esta tradición que también el que lee tiene que estar movido por el Espíritu, que después lo dice para la interpretación de Verbum, pero insiste en eso, ¿no? Y después dice que, por ejemplo, en algunos textos litúrgicos, el que iba a leer hace una epíclesis. La epíclesis, epicaleo, se llama sobre, es cuando en la misa el sacerdote pone las manos. Te pedimos, Señor, y ahí pide que el Espíritu transforme el pan y el vino. Bueno, eso es la epíclesis en la liturgia. Pero dice que algunas tradiciones litúrgicas tenían una epíclesis antes de la lectura. Acá quedó como que cuando el obispo preside, al diácono se le da la bendición para que vaya a leer, o el cura pide, pero es una forma de invocar al Espíritu Santo antes de leer y predicar. O sea, antes había algunas costumbres y bueno, que sugiere sería bueno, ¿no? Me contaba un cura que, bueno, a veces pasa que se estira la misa, pero dice que antes de la palabra, él hace una invitación a creer. Como diciendo, bueno, vamos a hacer silencio, vamos a escuchar, pidamos al Espíritu Santo como... Viste que el guía... bueno. Está bueno. Sí, si alguno es guía no escuchó lo que iba a decir, pero los que hacen las guías en la misa casi hacen una homilía. Yo escucho la guía y digo, hará falta que predique. Se mandó... Pero no es por mala voluntad, ¿no? Sino porque no saben que el guía no tiene que hacer un resumen de las lecturas. A mí me pasa siempre, ahora que voy, bueno, pasaba de cura, cuando iba a algún retiro, algo a una misa, y me pasa de obispo. Padre, ¿qué lectura va a hacer? ¿Qué te importa? No, porque tengo que hacer guión. Es que no tenés que hacer, el guión no es un resumen de la lectura. Y te llaman y te mandan, te vuelven locas y bueno, está bien, voy a hacer esta lectura. Pero o sea, el que hace el guión no importa qué lectura haga. Porque es una motivación para escuchar con fe lo que se va a proclamar. No es un resumen. Para eso está el cura que va a predicar. ¿Viste? Ya le quieren sacar. Sí. Pero están los libros que vienen de guiones, Sí. que son tan extensos y dicen lo que usted está diciendo. Bueno. Que a mí me satura. No, pero a veces el sacerdote Sí. ya te indica esto cortito, nada más. Bueno, pero quiero decir, claro, pero en realidad, insisto, la monición sería una herencia de esto. Claro. ¿Qué tiene que hacer el guía? Que despertar la fe de la gente para que escuchemos que bueno, Dios nos va a hablar. Claro. Preparémonos para escuchar la palabra de Dios. No solamente El contenido no hace falta, porque la gente no es tonta y cuando escuche la lectura sabe de qué se habla. Y el cura, esperemos no sea tonto, va a comentar un poco esa lectura. Pero por eso digo, pero esto sería, insisto, en la guía, pero en realidad es eso. Por eso digo, acá el Papa recuerda que algunos rituales antiguos tenían toda una epíclesis, una invocación del Espíritu Santo antes de leer y de predicar la lectura. ¿Está? Bien. Claro, y es lo que entonces el Papa Benedicto saca como consecuencia, ¿no? No se puede comprender el sentido de la palabra, con mayúscula, si no se tiene en cuenta la acción del Paráclito en la Iglesia y en los corazones de los creyentes. Sí. ¿Saben de dónde viene Paráclito?
En realidad el texto lo llama así porque es el paráclito, en griego es parakaleo, es aquel que llamo para que esté junto a mí y me asista. Cuando se tradujo al latín, se tradujo por advocatus. De ahí viene abogado. Es el que uno llama para que esté junto a uno y lo defienda. Mirá los abogados. Contaba el Papa en una homilía que le preguntó a los chicos, dice, ¿qué es Pentecostés? Dice, cuando viene el paralítico. En vez del paráclito, sí. Y el Papa aprovechó para decir, bueno, lamentablemente en nuestra iglesia el espíritu está como un paralítico porque no se mueve, está bueno. Pero por eso el paráclito, muchas veces el texto de Juan dice el paráclito, que es el abogado, otras traducciones decían el abogado, el defensor, pero es eso, porque en griego significa eso. Entonces directamente dejaban la palabra en griego para no confundir más, pero entonces, lo que la lingüística insistía del texto y del lector, eso sí lo toma Verbum Domini, Benedicto, y entonces recuerda que esto, sí, la lingüística te lo hace ver, pero en realidad viene de los padres, que insistían mucho en la necesidad del Espíritu Santo en el lector para que eso sea palabra de Dios, ¿no? Orígenes dice que de algún modo el Espíritu que está en mí, lo que Agustín llamaba el maestro interior, se conecta con el Espíritu que está en el texto. Y ahí es donde realmente se da la comprensión del texto, ¿no? La lectura realmente profunda. Bien. Y uno permite ir más allá de las letras del texto al espíritu que está, como que conecta. Está. Bueno, un pasito más y otra cosita que agrega Verbum Domini dice la inspiración como un concepto clave para comprender el texto sagrado como palabra de Dios en palabras humanas. Justamente, lo que dijimos antes, ¿qué es la inspiración? Que Dios mueve la inteligencia, el corazón de una persona o de una comunidad para que escriba fielmente la experiencia de la verdad de Dios que ha tenido. Entonces, ahí vemos la acción de Dios porque está inspirado por Dios, autor divino, pero también que ese espíritu obra en una persona libre que tiene disposición para escribir, y entonces están las dos cosas. Entonces es clave, dice ahí, para entender que es palabra de Dios y palabra humana. Ahí está, es palabra de Dios en. Claro, entonces, ahora la interpretación, por si no llego ya lo decimos, la interpretación ¿qué hace? Y tenemos que partir del efecto. ¿Qué tenemos nosotros? Las palabras humanas. Entonces, una interpretación es comprender la palabra humana para descubrir en la palabra humana la palabra de Dios. Una es descendente, Dios escribe la palabra y nos llega, y nosotros de nosotros llegamos a la palabra para llegar a la palabra de Dios. ¿Tá? Es así como funciona la interpretación. Por eso, inspiración e interpretación van de la mano. Y acá pone lo que decía, la analogía con la encarnación, ¿no? Dice el Papa, el verbo de Dios, esto es de los padres de la Iglesia, el verbo de Dios en el seno de María, la Sagrada Escritura en el seno de la Iglesia, y ambas por obra del Espíritu Santo. Los padres hacían una comparación entre la encarnación en María del verbo, acuérdense que verbo, logos y palabra, y la encarnación de la inspiración de la palabra en la Biblia. A ver si está la que me salió bien, sí, y esta me costó un error, pero bueno está. Fíjense, la palabra de Dios hizo carne María por el Espíritu Santo. La palabra de Dios hizo libro en la Biblia por inspiración del Espíritu Santo. O sea, la comparación con la encarnación, lo que decía Juan Pablo II, lo que nos hace entender, entonces así como Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, nacido de María, es hijo de Dios e hijo de María. La palabra es palabra de Dios y palabra humana, las dos cosas. Entonces, dice, las palabras de Dios expresadas en lenguas humanas se han hecho semejante al hablar humano. Como en otro tiempo, el verbo del Padre eterno, tomada la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres. ¿Está? Ve que, digamos, siempre mirando la encarnación, encontramos el equilibrio. Jesús no es solo Dios, ni es solo hombre, es hombre Dios. La Biblia es palabra de Dios y palabra de los hombres, las dos cosas, y no hay que separarlas. La revelación
dice humano, el lado humano y el lado divino. Entonces Congar dice que la revelación es un puente que se tiende entre Dios y el hombre. Pero, y esto es lo que dice Inteligente, los ladrillos con que se hace el puente están tomados del lado humano. ¿Sí capisci? O sea, las metáforas, las comparaciones, las cosas son humanas. Entonces la interpretación, claro, exactamente, pero tengo que entender el sentido que le daban esta época a las palabras para entender. A ver, voy a poner algo polémico. Sí, ¿Dios es padre o es madre? Uno decía, madre hay una sola y me tocó a mí, pobre, pero bueno. A ver, porque esto, después vamos a pelearse con las feministas. A ver, en realidad, estrictamente no es ni padre ni madre, porque está por encima de. Padre y madre son conceptos ligados a lo biológico. ¿Tá? Ahora, Dios quiso revelarse y cuando se reveló eligió más bien la figura paterna. ¿Esto es excluyente, exclusivo? No. El lenguaje inclusivo, entonces Dios Padre y Madre. En realidad hay 3 textos del Antiguo Testamento que sí, donde se expresa a Dios con rasgo de madre. Por eso el Papa Juan Pablo I, en ese mes que vivió, tuvo una catequesis. Y creo que tuvo 2 o 3 catequesis nomás. Y una de esas dijo en italiano, Dio è padre, anzi, o sea, más aún, è madre. ¿No? Y se armó el revuelo. Porque en realidad todo lo humano se aplica a Dios. Yo puedo usar cualquier cosa, se hace, todo lo humano se hace vía eminencia, al sumo, y después vía negaciones, porque lo humano tiene imperfección y Dios no. Por eso Oseas 11 va a decir que cuando un padre se enoja, Dios tiene más amor que un padre. Isaías va a decir que puede una madre abandonar a su hijo, y es difícil, pero aunque una madre lo haga, yo nunca te abandonaré. Vía eminencia, va más allá siempre. Ahora, sí es cierto, más allá del condicionamiento cultural, que me gusta o no, porque era una sociedad patriarcal, digamos, se eligió eso, y eso está garantizado por el Espíritu Santo. ¿Puedo inventar otras metáforas para hablar de Dios? Sí, los místicos lo han hecho, pero esta está garantizada por el Espíritu Santo. Entonces, digamos, después la teología puede decir, bueno, todos los la famosa nota a pie de página 52 de Dives y Misericordia, el Papa explica que en hebreo tenés el Gesed, que es el amor fiel, paterno masculino de fidelidad, y tenés el Regem, que viene de Rajamín, que es el útero, que es el amor compasivo, sensible y maternal. O sea que en Dios se describe las dos cosas. Pero bueno, por una sociedad patriarcal, por ahí está más fuerte la presencia de de padre. Pero esto no es que está en contra de las mujeres, ni deja de nada. Y en vez de llamar Padre Nuestro, vamos a decir Madre Nuestra que está en los cielos, como quieren hacer las feministas, ¿no? Me parece que hay que explicarlo, pero bueno, pero la revelación se dio en la historia y bueno, se asumió de ese modo, ¿tá? Entonces, pero es importante 2 cosas. Uno, que son humanos, y por ser humanos son limitados. Todo nuestro lenguaje acerca de Dios siempre es limitado. Hay una teología que se llama apofática, porque dice que de Dios es más lo que no podemos decir que lo que podemos decir, lo cual es cierto. Ahora, esto que podemos decir, lo podemos decir con certeza porque es inspirado, ¿tá? Todo lo que la Biblia dice de Dios, no acaba Dios, es más, ¿no? San Dionisio Areopagita, en realidad no fue de él, pero hay un texto famoso que dice que la palabra que brota del silencio, ¿no? Y por eso más allá de las palabras está el silencio, que es verdad, que sería la contemplación de Dios más allá de las palabras y los conceptos, es verdad. Pero lo que podemos decir, lo podemos decir con certeza por la inspiración. Aunque es limitado, es inspirado, ¿tá? Entonces, y es nuestro. El San Juan Crisóstomo decía sin catábasis, de la condescendencia. O sea, esto nos complicó y sí, se acercó demasiado, pero para que lo entendamos. O sea, nadie puede mirar para otro lado, porque Dios nos habló en nuestro propio lenguaje. Entonces, esta es la finalidad pastoral de por qué
La palabra de Dios hizo palabra humana, para que nadie pueda decir no lo entiendo. Me habló en mi lenguaje. Me habló en mi lenguaje, se hizo entendible para que yo lo entendiera. Entonces, las dos cosas, son ladrillos de acá y por eso tienen limitación. Pero estos están por encima de otros que no hay problema que se puede usar. Pero estos están inspirados. Entonces, estos son los más importantes y esto puede venir después. ¿Está? A esto no sé si... Bueno, sí, hay 15 minutos. No, quería explicar una cosa. Si Dios nos da vida y llegamos a ver... ¿Dónde está la carta? Algún día un curso sobre San Pablo, porque esto es muy iluminador. Estos son diapositivas de un curso de San Pablo. ¿Cómo se escribía en tiempo de San Pablo? Cuando digo San Pablo, digo el siglo I. Imagínense, siglo VII, VIII, V antes de Cristo. Para que nos demos una idea, por eso tampoco la inspiración como algo de un hombre que se puso a escribir en un escritorio es nuestra. Prima, había 4 formas de escribir. Uno mismo, que era poquitísimo porque nadie sabía escribir. La palabra escriba en la Biblia era por un oficio. Escriba era el que sabía escribir, que era muy poca gente. Leer sí, algunos más, pero no muy poquitos. Me decían cuando se creó la imprenta en 1500, el 90% de la humanidad era analfabeta. Por eso el rosario, que con los misterios, que es la Biblia de los pobres, por eso los vitrós, las imágenes. Porque la gente no sabía leer, no había textos, ¿no? Entonces, uno escribía o dictaba palabra por palabra un amanuense, que el que escribía, o dejaba el sentido del secretario que sabía escribir, escribía, o dejaba que el secretario escribía y firmaba. Eso es lo que hace el obispo. Pero bueno, por eso está cualquier cosa con mi firma, desconfíen. Bien. Pablo, si ven en las cartas de Pablo, dice, el saludo va de mi puño y letra. ¿Viste? Porque en realidad lo escribió un amanuense. Y hay un amanuense que tuvo sus 5 minutos de protagonismo, acá está. Dice, soy yo, el amanuense lo saluda. Van a ver que se identificó, no me acuerdo el nombre, pero soy yo el que escribe, saludos. Bueno, o sea que, digamos, no es que, por eso digo, la inspiración como que uno no sabía escribir, era una profesión, ¿no? Por eso Jeremías seguramente no sabía escribir, pero le dictaba a Baruch que era escriba y escribía. Entonces eso también ayuda un poco, esto lo paso rápido. En cuanto al material, lo mejor para que durase era escribir sobre cuero, de ternera o vitela, ¿no? O sea, pero que era carísimo. Luego estaba el pergamino, que se obtenía de una membrana que está debajo de la piel de los animales, del cordero. ¿Nunca vieron cuando carnean? Que sacan... Sí, sería algo así como... Bueno, eso lo dejan secar y sobre eso se escribía con tinta. Duraba un poco más, pero lo más común era el papiro, que son unas plantas que se pegan juntas, o sea que no es tan fácil. Y el tema es que el papiro dura poco. Por eso ahí yo llegué a ver en la Biblioteca del Vaticano un Pentateuco de cuero, un rollo gigante que se estiraba. Entonces, porque eso se conserva, porque estaba en cuero. Pero lo otro, te imaginas, los papiros, muy poco que se conserven, y el pergamino también, era caro. Entonces, ahí está. Claro, ve, ahí tenés claro, ¿ves? Cuero vitela, acá habría un rollo de cuero. Y este sería el pergamino. Y después este el papiro. Ya está hecho bolsa ahí, pero... A ver si puse acá, hay otro. Fíjese, sí. Me parece que para escribir el Pentateuco hacía falta 60 ovejas. Por eso los biblitas somos todos gorditos, porque a ver, el cuero lo usa para escribir y el resto no va a hacer que se pierda. A la parrilla, es obvio. Aparte era muy trabajoso, fíjense. No sé, bueno, otro que me... almanaque. Yo cuando era chico fui a la Academia Pitman. ¿Alguien más fue? Sí. Que había que hacer ¿cuántas palabras eran? 120 palabras por minuto para hacer... Bueno, ¿viste? Bueno, a ver, eso me sirvió para compu todavía, porque escribo sin mirar, ¿viste? Si no, como la gallina, tic, tic, tic. Bueno, entonces, 120 palabras por minuto. En aquella época se escribían 70 palabras por hora.
Sí, te imaginas, por ejemplo, San Pablo, la primera carta que dijimos es una tesalonicense, tiene 1472 palabras, 20 horas. La de Filemón, que es una cartita chiquitita, 5 horas. Pero te la regalo, estar 5 horas. Sí. Entonces digo para que nos dé un poco una idea de que no es tan fácil. El tamaño de una carta, bueno, era 80 palabras. El San Pablo fue una cosa de loco. La carta de los romanos es el escrito más grande de la antigüedad. Sí, bueno, son datos, pero quiero decir que para que nos demos cuenta, ya está, pero era para que nos demos cuenta digamos, de que no es la escritura una cosa, o sea, a veces queremos pensar desde la categoría de hoy y no nos damos cuenta que era una cultura de tradición oral, que no había libros. De hecho, dicen los arqueólogos que, mirá que ahora han hecho un survey, le llaman, un raspaje por toda la Tierra Santa y prácticamente no han encontrado los escritos, muy poco, muy poco. Acá hay dos posturas, una porque, bueno, era muy difícil, no se conservan, y otra porque, bueno, nuestros amigos, nuestros antepasados eran un poquito fundamentalistas. Cuando Mahoma quemó la biblioteca más grande del mundo, era la biblioteca de Alejandría, de Egipto. Sí. Entonces, ¿qué dijo Mahoma? Si todo lo que está ahí es bueno, está en el Corán. Y si lo que está ahí no está en el Corán, no es bueno, quemó todo. Los judíos eran un poquito así, por eso hay muy poca, pero aparte porque nadie leía. Estamos volviendo a eso más o menos dentro de poco. Pero bueno, quiero decir. Pero en serio, o sea, hay que darse cuenta lo que fue la revolución de que llegó un libro y hoy tenemos por internet acceso a todo, pero antes el libro, o sea, no era una cultura oral, por eso la gente guardaba mucho de memoria, incluso con mnemotecnias. Después un día podemos ver, hay salmos, ustedes fíjense en el libro de los salmos, que son salmos alfabéticos, porque aprendían el alfabeto. Entonces la primera estrofa empezaba con Alep, la segunda con Bet, Gimel, Dalet, las letras del alfabeto hebreo, y empezaba. Entonces los chicos aprenden hasta el día de hoy, cantando los salmos, aprenden el alfabeto. Cuando aprenden los tonos musicales, la trompeta, la re, bueno, que no me digan que se haga eso, pero bueno, los que saben música cantan con los tonos y enseñan los tonos, bueno, o sea que se aprendía de ese modo, digamos, no es que había mucho. Por eso digo que no pensé, por eso, y entonces cuando la inspiración se entiende de la escritura, por eso digo, más bien se habló de una comunidad que fue recogiendo, de una comunidad donde había un escriba que escribía, pero el escriba no era el inspirado, sino es la comunidad que recoge, ¿no ves? Por eso se cambió un poco. Y después lo más importante, cuando entró en crisis, bueno, pero si no está inspirado, ¿cómo? Bueno, porque no es, lo importante es el texto, que es el inspirado. Entonces ahí ya se calmó la discusión. No importa si fue la comunidad, si lo escribió Pedro, Juan o Antonio. Lo importante es que el texto es inspirado porque es de Dios y llegó el texto escrito y la comunidad lo reconoció como inspirado. ¿Está? Bien. ¿Cómo interpretar la escritura? Esa es la gran pregunta. Explico. Siempre, esto por lo que dijimos la vez pasada del Martín Lutero y todo, siempre tuvimos relación directa con la palabra. Aunque no estaba el texto, por los motivos que yo dije, no estaban los textos. No es que la iglesia escondía la Biblia, no había Biblias, porque no había textos, sino recién a partir del siglo XVI, XVII, bueno. Entonces, digamos, eso está claro. Pero siempre en la liturgia se leyó. No siempre se cuidó la forma de leer, lamentablemente a veces se hacía en latín y la gente no entendía, porque si Dios se escribe en palabra humana para comunicarse, yo le voy a poner otro idioma para que no entiendan, bien, sin comentario. Entonces, pero bueno, a veces quiero decir que, pero siempre estuvo, los leccionarios estuvieron siempre, porque era la forma popular de leer la escritura, ¿tá? Entonces siempre estuvo. Y siempre tiene que estar, o sea, cada uno debe leer la Biblia y tratar de comprenderla e interpretarla individualmente. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Por qué hay que interpretarla? Y porque es un texto muy antiguo. Está escrito en otro idioma y hay traducciones, y no siempre las palabras dicen lo mismo. Ejemplo.
cuando dice San José era un hombre justo. Está ahí en el libro de Mateo. ¿Qué significa? Que pagaba los impuestos. ¿Qué es la justicia? Dar a cada uno corresponde. Entonces, si era un hombre justo, él pagaba los impuestos, le daría a María las cosas que había que darle, todo. ¿Eh? Creo que parece Sí. que está escrito en el sentido de que era un hombre de fe. Bueno, voy a esto. La palabra que nosotros decimos por justo o por justicia, buscad el reino de Dios y su justicia. Bien, entonces hay que pagar los impuestos, darle a cada uno. Eso traduce un término griego que se llama dikaiosine, pero a su vez traduce un término hebreo, sadik justo, sedek justicia. En el hebreo, la justicia se mide por relación con Dios. Entonces, el hombre justo es el hombre que hace la voluntad de Dios. Entonces, fíjate cómo es necesario interpretar. Entonces hay que poner una nota a pie de página, buscar el reino y su justicia. Bueno, recordar que la justicia es la voluntad de Dios. Y el hombre justo es el que cumple la voluntad de Dios por encima de todo. Por supuesto, si cumple la voluntad de Dios también va a pagar los impuestos, pero no es la justicia distributiva. Se mide por relación con Dios porque otro concepto, el concepto tiene eso. Entonces santo, alguien dijo santo, es el problema de las traducciones, que siempre estamos con dos mundos. La traducción es muy complicada porque tengo que traer un mundo a otro. Y entonces, si la hago literal, que es lo que se trata de hacer, pero no está expresando los significados, entonces es un problema. Buscar a Dios y hacer su voluntad y lo demás es añadidura. Esa sería la traducción pastoral, pero bueno, no es literal. Entonces, siempre estamos con un problema con eso, ¿no? Entonces, con las traducciones. De hecho, hay un dicho en italiano que dice traduttore, traditore. El que traduce, traiciona. Claro, porque tiene que ser un hombre de dos culturas para traducir. Y claro, hoy se habla mucho, acaba de salir hace un mes, donde yo estaba en el CELAM, se publicó una Biblia, se llama Biblia de la Iglesia en América. Esta así gordota, me regalaron un tomo ahora en mayo. Y hace traducción dinámica. Pasa que después explican la nota a pie de página. Pasa que como es una edición más bien pastoral, entonces hace traducción dinámica. Dinámica significa que trata de traducir los significados. Entonces, y justamente donde aparece justicia, puse el ejemplo porque fue unas peleas para ese libro, donde dice justicia, dice voluntad de Dios. Ahí directamente traduce voluntad de Dios, porque dice que es el significado de justicia en nuestro término. Pero claro, ahí ya entra lo subjetivo, la interpretación. Es un poco, entonces dice, no, dejemos justicia y pongamos nota a pie de página. Bueno, o estudiemos. Claro, hay dos accesos, uno directo y hay que hacerlo, porque el Espíritu Santo nos hace entender las cosas aunque no hagamos estudio. Si no hay espíritu de oración, no se entiende. Ahora, a veces es bueno recurrir también a los estudios bíblicos para acceder. Las dos vías, la Iglesia nos pide que hagamos las dos vías. Que sigamos teniendo un contacto directo con la palabra de Dios, pero para entenderla mejor también que estudiemos. Que significa, bueno, cuál es el sentido de las palabras en aquella época, las cuestiones culturales, qué sé yo, la parábola del sembrador. Dice, qué tarado va a tirar semilla al camino. Pero bueno, pero aquella época era al revés. La vez pasada me mostraban una sembradora que ya viene con algo digital y que no sé cada cuántos centímetros, todo computarizado. Aquella época tiraban al voleo y después pasaban el arado. Y la que caía, y la que no. Pero bueno, entonces hay que entender la cultura de aquella época, cómo se hacían. O las 10 vírgenes, que eran las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. Pero bueno, pasa que el ritual del matrimonio se hacía de ese modo. O sea, el varón iba con los amigos y venían en procesión, buscaban a la novia y llegaban en procesión a la casa de la fiesta. Entonces estaban las vírgenes. Pero bueno, parece que en aquella cultura el que se demoraba era el varón. No, bueno, acá sería al revés. Acá había que contarlo diciendo que el pobre tipo
Está como me pasó en la sacristía, que se caminan, ¿viste? Esperando que la novia se digne a llegar. Y donde yo fui vicario, el párroco era muy simpático. Y cuando los novios estaban asustados para casarse, ahora ya no, pero decía, ¿sabes qué significa novio? Y el chico está todo nervioso. Significa que no vio. O sea, pobre el chico. Una vez se nos desmayó uno, pero bueno. Pasó al final después, sí. Bueno, pero ven, digo, las culturas son distintas, entonces la interpretación exige tratar de entender la cultura. El lenguaje siempre está inmerso en la cultura. Entonces, para entender la palabra hay que entender la cultura. Y entonces eso hay que hacer un estudio de cómo se usaban las palabras, qué significado tenía, los modos de expresar, los modos de hablar. Y esto es necesario. Esto es necesario para comprender mejor la palabra. Si me quedo solo en esto, está mal. Pero tengo que pasar por acá para llegar a una mejor comprensión de la Escritura. Bien. Entonces, Dei Verbum 12 da algunos criterios, ¿no? ¿Qué dice? Habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por medio de hombres y a la manera humana, todo lo que estuvimos diciendo, el intérprete de la Escritura debe investigar con atención qué pretendieron expresar realmente los hagiógrafos y Plugo, o sea, quiso a Dios manifestar con sus palabras para comprender lo que él quiso comunicarnos. Esto se llama sentido literal o sentido del autor. Ahora van a ver otra genialidad. Ah, no, la última. Bueno, vamos a saltear porque no se puede ir sin ver eso porque es una cosa. Salvador Dalí es un poroto. Bueno. O sea, para descubrir la intención de los hagiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios. Que esto también dio mucha polémica. Pero pues el Papa Pío XII en Divina Flante Spiritu dijo no, hay que estudiar los géneros literarios. Son formas de decir. Ejemplo, y revela mi edad, pero bueno, una vez lo hice y los jóvenes no sabían, qué vergüenza. ¿Conocen el del pastorcito mentiroso? Sí. Bueno, había varios jóvenes y me decían no, ¡ay, fue horrible! Que venía el pastor y decía, hay un incendio, y iban todos corriendo y era mentira. Y después al final era verdad y es mentira y se incendió. ¿Cuál es la verdad que se transmite? Que no hay que mentir. ¿Ve? Y lo otro es un género literario. Y cuando vamos a ver históricamente, y capaz que pasó en la historia, posiblemente de eso vino de algún lado, pero no es tan importante si eso pasó, sino el mensaje que quiere transmitir. Entonces, porque este es otro tema largo también, Israel no tiene una concepción de la historia que es más bien moderna. O sea, no tiene la concepción. Entonces, no es, a veces va la persona y quiere una crónica histórica de cómo fueron los casos. Mira, no sé si el mar se corrió totalmente o sopló un viento. Lo importante es que hubo algo extraordinario que Israel pasó y lo vivió siempre como que la mano de Dios estuvo ahí y lo rescató. Lo contaron de ese modo, pero no es, anda a probar si estaban, bueno, el hecho tiene que haber existido porque sobre la nada no sale nada, pero a lo mejor no, lo cuentan de un modo medio épico, género literario, la épica, para que sea contado y recontado, pero hay una verdad, que Dios es Salvador, que Dios se acordó de su pueblo. Entonces ahí el género literario me ayuda un poco a decir, hay formas de contar. Entonces el género, no tenían un género literario histórico. Miren, esto está en el libro de Samuel y de los Reyes, que se llaman libros históricos, pero en realidad no lo son teología histórica o teología de la historia. Dice, el resto de los hechos de los reyes de Israel están en las crónicas. O sea, como que vos querés saber los hechos brutos, están en las crónicas. Acá te interpretamos los hechos desde Dios y te cuentan las cosas desde Dios. ¿Ves que? Entonces es una forma de narrar las cosas de Dios. No le interesaba al autor sagrado los hechos. Andá a consultar ahí el archivo. Pasa que va un historiador y quiere eso y no lo encuentra y dice, entonces todo mentira. No es mentira, es otra forma de decir las cosas. Es otra forma de decir las verdades. Pasa que el positivismo, un poco que si no es matemático científico parece que no es verdadero, pero no es real. Entonces, vuelve a insistir en la necesidad de estudiar
no solo las palabras, sino los modos de narrar, y eso es lo que se llama los géneros literarios. Dice entonces, para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las acostumbradas formas nativas de pensar, de hablar o de narrar vigente en los tiempos del agiógrafo, no en el nuestro, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Hay un autor norteamericano, Brueggemann, se llama The Two Horizons, los dos horizontes. Dice que la hermenéutica, la interpretación es unir dos horizontes. Dice el horizonte, el mundo del autor, con el horizonte o mundo del lector. Y ese es el desafío. Entonces, a veces yo voy solo y entiendo todo mal. Bueno, pero hay que ir a encontrar el horizonte de su mundo, su modo de pensar, su modo de expresarse, su modo de hablar. Y por eso, digamos que la cuestión se hace difícil, ¿no? Por eso, estos serían los géneros literarios. Esto es el círculo hermenéutico, que es un triángulo. Pero bueno, en el fondo están las tres cosas. El autor, que escribe. Entonces, la interpretación tiene que ir al sentido literal. El sentido literal es lo que el autor quiso decir. ¿Qué quiso decir Mateo? ¿Qué quiso decir Marcos, Juan? ¿Qué quiso decir Jeremías, el autor? Ahora, esto se da en un texto. Ahora, también, una vez que el autor hace un texto, el texto es independientemente del autor. Hoy se habla mucho. Entonces hay relecturas y adquiere un plus de significado independientemente del autor. ¿Por qué? Porque el autor divino quiso decir cosas que el autor humano por ahí ni pensaba. Pero en esas palabras Dios puso algo que va más allá de. Entonces hay que atender al texto. Pero también hay que atender al lector, que vive en porque acá se habla del Sitzleben en alemán, que es la situación de vida del lector, pero también la situación del autor, pero el lector también tiene tu propio contexto, ¿no? Sería largo explicar, pero hay un autor que es un genio, un alemán, porque explica cómo en la interpretación de la Biblia, dice, tuvo mucho que ver el contexto. Muy breve, por ejemplo, él decía que en el Pentateuco todo se atribuía a la época de la monarquía salomónica, pero todos los que estaban escribiendo esto era la época del Tercer Reich en Alemania, entonces la monarquía, claro, estaban proyectando su propia situación en el texto. Hoy se sabe que es después, que más bien se habla de la época del exilio, pero ¿por qué? Porque la situación de hoy que vivimos es medio de exiliados, entonces es que a veces hay una agenda del lector que entonces hay que estar atento también y ser un poco crítico para no proyectar ahí. Pero digamos, la idea es que tienen que estar los tres elementos para interpretar. Tengo en cuenta el autor, por eso los géneros literarios, los estudios histórico-críticos. Tengo en cuenta el texto. Hay un montón de métodos que se llaman sincrónicos, que estudian el texto en su contexto actual. Paralelismo, estructura literaria, síntoma canónico, bueno, un montón de cosas. Pero también hoy en día hay que ver en cuenta el lector, porque también para él tiene ya un lugar desde donde mira. Lector o lectora, y acá sí lo feminista aporta. El documento la interpretación de la Biblia en la Iglesia, dice que tiene que haber mujeres que estudien Biblia porque la mirada femenina no es la misma que la masculina, y descubren elementos del texto que un varón no le... Para parecer un ejemplo, ¿no? Y es verdad, hay textos de exégetas que aportan muchas cosas interesantes, y yo nunca hubiera visto esto en el texto, pero la mujer lo vio, porque tiene otra sensibilidad. Ve que ahí sí interviene esto. Después está lo contextualizado, que bueno, se han bandeado, porque entonces para algunos es más importante el contexto del lector, la exégesis liberacionista, por ejemplo, que el autor. Eso es un disparate. Pero bueno, quédense con este poema. Si alguien lo sabe hacer mejor, le agradezco. Ave María Purísima.